Vamos a meditar por unos minutos en la palabra del Señor. Libro del profeta Daniel, capítulo 1. Quiero saludar también de una manera especial a todos los hermanos y amigos que están conectados a través de las plataformas Facebook y YouTube. Hermanos, es una bendición porque por allí también se está transmitiendo el mensaje de Dios y la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Daniel capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 8 y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche. Cuando usted esté allí me dice amén, igual está aquí en la parte de atrás. Vamos a leerlo todos. Si hay amigos, aquí tenemos el texto proyectado. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Gloria al Señor. Usted quiere levantar sus manos y decirle al Señor: hábleme en esta noche. Dígale: Señor, envía una palabra tuya hará que todo sea diferente, que todo sea transformado. Recuerde, hermano, que una palabra del Señor puede traer restauración, puede traer sanidad. Una palabra de Dios puede traer ánimo, puede traer aliento, puede traer fuerza esta noche. Levante sus manos y hable con Dios. Dígale: Señor, envía tu palabra. Usa, Señor, a tu siervo esta noche. Abre mi corazón, que mis oídos estén atentos, que mi espíritu pueda recibir la palabra esta noche y que pueda ser edificado. Señor Jesús de Nazaret, amado Dios y Padre Celestial, invocamos tu nombre una vez más, Señor. Estamos delante de ti, estamos ante tu palabra, Señor, reconociendo, Dios, que por ella fueron hechos los cielos y la tierra, Señor. Tú proferiste una palabra, Señor, y lo que no existía fue creado. Tú proferiste una palabra, Señor, y fueron hechas todas las cosas. Y en esta hora te ruego, Dios, que este pueblo pueda tener oídos abiertos, corazón dispuesto, Señor, para recibir lo que tienes preparado para nosotros. Usa mi mente, Señor, usa mi corazón, usa mis labios y háblanos, Señor, porque tus palabras, oh Dios, son vida, tus palabras son luz en medio de la oscuridad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele una alabanza al Señor. Permítame esta noche, con la ayuda del Señor, entregarles una reflexión titulada Mostrando al mundo mi identidad. Amén. Usted lo puede repetir conmigo: mostrando al mundo mi identidad. ¿Qué es identidad? Es un conjunto de rasgos propios de un individuo o una comunidad. Hablamos de una identificación. Si yo les preguntara a ustedes quiénes tienen identificación, creo que todos la tenemos. Desde el más pequeño hasta el más anciano tiene una forma de identificarse. Si es un niño, tiene un registro civil. ¿Qué hay allí? Allí se deposita su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento, su sexo, y se entregan una cantidad de detalles que son únicos de esa persona. Si estuviéramos hablando tal vez de un niño o de un adolescente, para ellos se ha elaborado la tarjeta de identidad, ¿cierto que sí? Esta también contiene una información única. Recordemos, hermanos, amigos, en esta noche, que estos documentos que nosotros portamos no los tiene nadie más. El que se encargue de replicar una tarjeta de identidad, una cédula, va a tener que hacer algo falso, porque original solamente hay una por persona. Las personas mayores de 18 años tenemos, y de hecho recuerdo, tenemos que ir a hacer un trámite, solicitar antes de los 18 años una contraseña. No sé cómo esté ahora, yo saqué la mía hace bastante ya, pero había que ir y pedir una contraseña. Uno andaba con esa contraseña un buen tiempo hasta que le llegaba su cédula de identificación. Cuando hablamos de identidad tenemos que hablar de eso, de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Por otra parte, la identidad es la circunstancia de ser
una persona o cosa en concreto y no otra. Es decir, es lo que nos diferencia de los demás. La identidad, la identificación nos hace ser personas únicas. Cuando se habla de identidad, hacemos referencia a procesos que nos permiten asumir que el sujeto o la persona en determinado momento y contexto es y tiene conciencia de ser el mismo. Es decir, estamos hablando de una persona con cualidades, con características que lo hacen ser él mismo. Y eso suena como redundante, pero si nosotros miramos más detalladamente, hay personas que no son ellas mismas. Hay personas que se dedican a imitar, ¿sí o no? Hay imitaciones, hay personas que replican rasgos, formas de hablar, formas de caminar, formas de vestir de otras. Es decir, ahí pudiéramos estar hablando de un déficit en su identidad. Esa persona no es ella misma, ella quiere parecerse a otro. De eso hablamos cuando hablamos de identidad. Además podemos decir que hay una gran capacidad en la identidad para diferenciarnos de los demás. Nos identificamos con determinadas categorías o gustos. Desarrollamos sentimientos de pertenencia. La identidad me permite identificarme con algo, con una fe, con una creencia. Nosotros en esta noche estamos aquí porque tenemos una identidad en Cristo. Somos una comunidad y nuestro común denominador se llama Jesucristo. Nosotros venimos esta noche por algo en común y es que a nosotros, a todos, Cristo nos salvó. Eso nos hace ser un pueblo único que posee identidad. Además podemos decir que hay situaciones en las que una persona no logra desarrollar su identidad. Casi siempre, mis hermanos, y que valgan esta noche la ocasión y la oportunidad, hablamos de falencias en la identidad, en la juventud, en la preadolescencia, en la adolescencia. Porque la identidad está en construcción, porque la personalidad se está formando, porque aún no hay carácter. Yo recuerdo que por la gracia de Dios tuve la bendición de conocer al Señor siendo un niño. Me bautizaron cuando tenía 11 años y recuerdo que yo tenía problemas muy graves y muy marcados en mi identidad. Tan graves que a mí me daba pena cargar la Biblia. Y cuando yo iba por la calle y observaba a alguien que me conocía, yo escondía la Biblia. Porque me daba vergüenza, porque me daba pena. Porque era el tiempo en el que en los colegios si había 1 o 2 cristianos era mucho. No es como ahora que todo el salón es cristiano, el que no va a una denominación va a otra y ya uno tiene con quién conversar, con quién charlar. Allá yo era solito y era camufladito. Allá llevaban a la misa y yo me iba para la misa y por los laditos hacía el movimiento que hacen allá, porque uno carece de identidad. Porque uno quiere permearse y uno quiere meterse en medio de la gente para que no lo señalen. Todos le huimos al rechazo, al desprecio, a ese señalamiento, a ese que digan, es que él es diferente, ella es diferente. Él hace esto que no hacemos nosotros. Y los jóvenes poseemos Iglesia del Señor, por eso es importante nosotros conocer nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y ayudarlos en ese proceso de formación de su identidad. Nosotros que ya llevamos un tiempo caminando con el Señor, nos es muy sencillo salir a la calle tal vez con una corbata, con una Biblia en la mano, porque ya hemos conocido a Dios y más adelante vamos a hablar de eso, porque la identidad se fundamenta a partir de lo que yo conozco de Dios. Y recuerdo que en una ocasión, hermanos, yo iba para el culto, recién bautizadito, 11 años, me gustaba llegar temprano al culto. Mi papá me había regalado unos pantalones anchos, en ese tiempo esa era la moda. Unos pantalones anchos y grandes que tenían unos bolsillos espaciosos atrás. Y recuerdo que yo iba para la iglesia, iba caminando por una calle principal cuando por allá un compañerito de mi colegio me gritó, ¡evangélico! Y yo cogí la Biblia y me la metí en el bolsillo de atrás.
como el bolsillo era grande, y me fui corriendo. Me sentí avergonzado porque cuando él dijo evangélico, todos me voltearon a mirar. Y llegué a la iglesia sudando y corriendo como si me fueran persiguiendo. Recuerdo esto y hoy en día lo recuerdo con mucha tristeza y con mucho pesar, porque me avergoncé de lo que soy por la gracia de Dios, me avergoncé de mi identidad, me avergoncé de esto que hoy puedo comprender que es tan grande. Por eso hablo de que la identidad se fundamenta en el conocimiento. Hoy en día han pasado los años y yo comentaba hace poco con algunos jóvenes en la Refam, las cosas son distintas. Si yo hubiera podido tener un conocimiento y es ¿qué significa ser evangélico? Si yo hubiera sabido qué significa esa palabra, pero muchas veces uno se deja guiar por la forma en que se la dicen, ¿no? Se la dicen en tono de burla, se la dicen con esa actitud de que eres raro, eres distinto. Y con el paso de los años un día pude entender qué significa evangélico, y evangélico viene de la palabra evangelio, y evangelio significa buena noticia. Si evangelio significa buena noticia, entonces evangélico es portador de buenas noticias. Y lo que yo no sabía, o sea, mi ignorancia me llevó a sentir vergüenza cuando lo que me estaban entregando era un halago. En un mundo lleno de caos, en un mundo lleno de malas noticias, en un mundo donde encontramos que en el periódico día tras día se registran muertes de jóvenes, de adolescentes, de padres levantándose contra los hijos, de hijos contra los padres, en un mundo en donde las redes sociales solo expresan y denotan violencia, maltrato, desprecio por el otro, que le digan a uno que es portador de buenas noticias, tiene que ser una razón para uno sacar pecho y decir amén, ese soy yo. ¿Cómo cambian las cosas cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos un contexto de lo que sucede? Hay situaciones en las que una persona no logra desarrollar su identidad, es decir, no siempre es el mismo. El gran desafío de la identidad es permanecer fiel a lo que soy, no cambiar, no ser variable. Y esto sí que es un problema. Problemas de identidad, de doble moral, de doble cara. Como lo dice la palabra, personas con doblez, que aquí los vemos siendo unos, pero en otro contexto son otros. Eso evidencia un gran problema de identidad, formas y rasgos donde muestran una neutralidad camaleónica. Es decir, si los de acá están vestidos de negro, yo voy de negro. Y si el día de mañana llegaron de rojo, pues yo voy de rojo. Y así sucesivamente se mueven como un camaleón para encajar en un determinado sector de la sociedad. Y vivimos en una sociedad donde se requiere con suma urgencia demostrar y sostener el concepto de identidad en Dios. ¿Qué es lo que yo soy en Dios? ¿Qué es lo que yo represento en el reino de Dios? Porque hoy en día, hermanos, la palabra lo ha declarado, no hay lugar para los neutrales. No hay lugar para los tibios, no hay lugar para los camaleones, ni para los cambiantes, ni para los variables. Con Dios es sencillo, o somos o no somos. No hay un término medio, no hay grises en Dios, no hay tibieza. Y permítame en esta noche, con la ayuda del Señor, ilustrar un poco más acerca de este tema de la identidad, hablando de un jovencito que se llamaba Daniel. Lo leíamos allá en su libro, capítulo 1. Pero ¿quién era Daniel? ¿Quién fue este joven y qué podemos aprender o hablar de identidad con respecto a Daniel? Bueno, empecemos por decir que el nombre Daniel significa Dios es mi juez. ¿Qué nombre con tanta responsabilidad? Donde quiera que él se movía, Daniel, le estaban recordando que él tiene un juez. Por donde él transitaba, le decían, tú tienes un juez y no es el que te habla, no es el rey, no es el vecino, no es el amigo, es Dios tu juez. Perteneciente a una familia noble del reino de Judá, es decir, Daniel era un príncipe emparentado con la realeza, y la Biblia nos enseña que fue llevado cautivo a Babilonia.
cuando tenía aproximadamente 14 años, y esto se dio a causa de la caída de Jerusalén. Fue llevado a esta cultura totalmente distinta. La cultura babilónica era totalmente opuesta a la cultura donde Daniel había crecido, una cultura israelita. Fue introducido en Babilonia, aprendió su lengua, sus idiomas, su escritura y su tradición literaria. Lo primero que le hicieron a Daniel cuando llegó fue: aquí la cosa es distinta. Aquí no es como donde usted vivía. Aquí las cosas son diferentes, aquí pensamos diferente, aquí hablamos diferente, aquí nos comportamos distinto. Y empieza ese adoctrinamiento a Daniel. Los jóvenes como Daniel debían recibir una educación especial, porque Daniel era un príncipe. Él no llegó siendo un esclavo. En esta educación los capacitaban para ejercer las funciones de magos y adivinos del rey. Y para eso era necesario conocer la lengua y las letras, la literatura completa de los caldeos, especialmente los textos antiguos que involucraban la magia, la astrología y la adivinación. Ubíquese por favor por un momento en este contexto. Lo sacan de su casa siendo un jovencito de aproximadamente 14 años. Le enseñan otro idioma y le enseñan a practicar la magia, la adivinación, la agorería, cosas que tal vez él jamás había conocido, y empiezan a poner un nuevo chip en la mente de Daniel. Y no bastó solamente con eso, sino que le cambiaron hasta el nombre. Le colocaron Belsasar. En la lengua actual de los caldeos, el cambio de nombre se interpretaba como una afirmación de dominio. Es decir, ya no te perteneces, ahora ya te llamas Belsasar porque te cambiamos el nombre, te cambiamos la enseñanza, te cambiamos la forma de pensar. Ya no eres tú, te vamos a borrar tu identidad. ¿Qué significa Belsasar? Belsasar significa: Él protege su vida. Qué cambio tan radical de decir Dios es mi juez, que era Daniel, a que lo llamen Belsasar, que significa Él protege su vida. Hay un mensaje contundente ahí. Se está dando a entender que Él, el sujeto, Daniel, es un Dios que cuida de sí mismo y por ende no necesita un Dios superior. A Daniel le querían eliminar toda fe en el Dios de Israel. Le querían arrancar de su mente, de su corazón, de sus pensamientos, su esencia. La tradición judía además sostiene que Daniel fue convertido en eunuco, es decir, fue castrado. A Daniel prácticamente le borraron por completo su identidad. Si hubiera tenido cédula como en esta época, se la arrebatan, se la sacan del sistema. Daniel no existe. Le cambiaron su tradición, su nombre, su idioma y aún su futuro de crear una familia. Terrible esto. A veces leemos Daniel, pero no lo miramos con todo este detalle que involucra lo que experimentó este jovencito. Hubo algo, pero hermano, aquí me llama la atención poderosamente, y es que todo ese adoctrinamiento que no se dio en un día, ni en una semana, ni tal vez ni siquiera en 6 meses, tuvo que pasar un buen tiempo, pero hubo algo que no le pudieron arrancar a Daniel de su alma, y fue su verdadera identidad como hijo de Dios. No le pudieron arrancar su fe, su amor por el Señor, sus convicciones fueron inamovibles. Le borraron el chip, pero de ese chip no le pudieron borrar a Dios. Porque sabe algo, hermano, la huella de Dios en el corazón del hombre es una huella indeleble, es una huella imborrable. Por eso cuando el hombre, cuando la mujer se apartan de Dios, puede, entre comillas, experimentar momentos de alegría, de felicidad momentánea, puede creer que la está pasando bien, pero hay una huella de Dios en su alma que le dice: no, tú no perteneces a ese mundo, tú tienes un nombre que ha sido invocado sobre tu vida, y es el nombre de Jesús, que te ha dado una identidad y que te permite ser diferente. Dele ese aplauso a Jesús esta noche. Permítame hacerle unas preguntas a Daniel. Daniel,
¿Cómo te das a conocer a los demás? ¿Cómo haces para que no te borren la identidad? Y Daniel nos pudiera responder en esta noche: por medio de lo que hablas. Tu identidad, hermano, mi identidad se denota a partir de las palabras que pronunciamos. Eso, hermano, de que yo lo dije recochando, yo lo dije molestando, eso muchas veces no es real. Porque las palabras, de hecho lo dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra boca denota, nuestra boca nos delata de lo que somos, de lo que hay en nuestro corazón. Por más que la queramos a veces arreglar, maquillar. Una psicóloga, escritora y conferencista dijo: después de realizar un estudio profundo durante 4 años, logró concluir que el hombre puede hablar 10,000 palabras por día y la mujer 27,000 palabras aproximadamente. Esto nos indica que debemos ser muy selectivos y muy cuidadosos en cómo usamos esa cantidad de palabras, ya que nuestras palabras denotan lo que somos. Lo que decimos deja huella en otras personas, para bien o para mal. Si te encuentras con el hermano y lo primero que le dices es: ¿cómo te ves de mal? La última vez que te vi estabas mejor. Estás gordito, tenés sobrepeso. Estás muy flaco. Ese peluqueado no me gusta. Cuando nos encontramos con otros y lo primero que empezamos a denotar con nuestras palabras es en muchas ocasiones cosas malas, defectos, a realzar cosas inadecuadas en la otra persona, estamos allí expresando la identidad de nuestro corazón. Pero ¿qué pasaría si cuando nos vemos con el otro le entregamos un mensaje contundente como: qué bien te ves bendecido? Tal vez no te ves bien, pero Dios te va a bendecir. ¿Qué le parece si empezamos a cambiar el concepto y empezamos a entregar palabras de edificación? Palabras que puedan ayudar a esa persona a construir una mejor identidad y no a derribarla y no a hacerla sentir en poco y no a golpearle su autoestima. Que la autoestima de mi hermano pueda subir y no bajar por lo que yo le digo. Eso habla de nuestra identidad, porque lo que decimos deja huella en otras personas. A veces no logramos dimensionar el eco que dejamos en el otro y somos nosotros los que decidimos qué tipo de huella queremos dejar. Y Daniel, ¿tú cómo hablabas? Permítame leerle Daniel capítulo 2 versículo 14. ¿Cómo se expresaba este jovencito del cual acabo de entregar todas las descripciones? Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente. A veces decimos: es que siendo joven se puede ser sabio. Sí, porque la Biblia lo dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí no dice que el principio de la sabiduría es para los ancianos, para los que llevan 20 años, 30 años caminando con el Señor. No, si un adolescente, si un jovencito, sin importar su edad, teme a Jehová, hay sabiduría allí en él. Teme a Dios, honra a Dios, respeta al Señor, puede ser sabio. De hecho, debe de ser sabio. Pues Daniel nos está en esta noche diciendo que habló sabia y prudentemente. El joven de hoy, el creyente de hoy, debe de hablar con sabiduría. Esto implica que no se debe de hablar por hablar. No debemos hablar a la ligera. Debemos razonar cada palabra que expresamos, o de lo contrario es mejor guardar silencio. Por eso la palabra del Señor dice que aún el más necio es tenido por sabio cuando guarda silencio. La prudencia es la virtud que nos conlleva a actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela y moderación. Hermano, para que nuestra identidad se halle muy marcada en Dios, fundamentada en el Señor, tenemos que cuidar nuestras palabras, debemos de medir lo que decimos. Es indispensable saber qué temas hablamos y con quién los hablamos.
Daniel capítulo 2 verso 17, Daniel nos enseña cómo es que se forja una identidad en Dios. Dice la palabra del Señor: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había sucedido a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, sus amigos, para que juntos pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran como los otros sabios de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? Daniel se fue a hablar con sus amigos, los que venían de su misma ciudad, con los que compartía la fe, y les dijo: muchachos, hay una sentencia. Si no adoramos a este Dios que Nabucodonosor acaba de levantar, esta estatua, vamos a morir. Pero Daniel no se fue y le consultó al amigo inconverso, no fue y le preguntó al de Babilonia ni al caldeo, habló con su amigo creyente, y dice la Biblia que juntos se fueron y clamaron a Dios. Esto me deja una profunda enseñanza, querido hermano, querido joven, querido adolescente. Esto me deja decir que nuestros amigos hablan también de nuestra identidad. De lo que nos rodeamos, habla quiénes somos. Alguien dijo: mencióname 5 personas y con esas 5 personas que te rodean puedo saber quién eres tú. Daniel no buscó ayuda en ningún otro lugar. No le consultó al vecino, no le consultó al que no conoce a Dios. Él acudió a sus amigos, porque eran amigos de oración. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y si la Biblia enseña que él oraba 3 veces al día, él tenía amigos que probablemente también oraban. Los que tenían comunión íntima con Dios. ¿Qué hace un jovencito creyente pidiéndole consejo a un impío? ¿Qué hace un adolescente preguntándole a una persona que no teme a Dios qué hacer con su vida espiritual? Eso no está bien, porque lo más probable es que lo oriente de acuerdo a lo que ha vivido en su mundo. No teme a Dios, no está Dios en su corazón, y lo más probable es que terminen asesorándote mal. Pero ¿qué te parece si empezamos a rodearnos de personas que temen a Dios, que honran a Dios, que aman al Señor, y a pesar de que me digan ese no es el camino y ese era el que tú querías tomar, tú te vas a dejar guiar por Dios y vas a ser guardado? Daniel encontró en sus amigos un apoyo. ¿Por qué? Porque ellos eran un apoyo espiritual para él, que le iban a ayudar a guardar su identidad en Dios. Nuestros amigos, querido joven, querido hermano, querido amigo que tal vez está empezando a asistir a la congregación, nuestros amigos deben acercarnos a lo santo, deben acercarnos a lo puro, deben de movernos a obedecer a Dios. Nuestros amigos deben aportarle algo a nuestra vida espiritual, deben desafiarnos a ser mejores para Dios, deben animarnos a servirle al Señor y deben levantarnos si ven que estamos cayendo. Yo sé que tal vez no hay mucho amén, pero de eso se trata, de que la identidad, mi hermano, sea consolidada. Porque nosotros hemos estado tomando decisiones inadecuadas, hemos estado yendo al lugar equivocado a pedir consejo. Hoy estábamos estudiando y una profesora nos decía: ¿qué hace un cristiano yendo a un psicólogo que no es cristiano? Y eso tal vez suena muy selectivo, muy clasista, pero volvemos a lo mismo. ¿Bajo qué te va a orientar? Bajo lo que es, bajo su identidad, porque es imposible ocultar la identidad. Y un psicólogo que no teme a Dios, yo tuve la oportunidad de conocer a algunas personas psicólogas y venían, hermanos, a hablarle o a hacer terapia de pareja, y el psicólogo tenía 3 divorcios encima. ¿Dónde hay una autoridad moral? ¿Dónde hay una forma de orientar? ¿Dónde hay, hermano, una identidad para tener un fundamento y aconsejar? No la hay. Pero ¿qué le parece, mi hermano, si vamos al lugar adecuado? Oramos a Dios, nos dejamos guiar por Él y que Él nos conduzca a personas temerosas de Dios. ¿Qué le parece si se acerca a ese líder que usted sabe que es un líder de oración? A esa mujer que usted sabe que Dios la usa aconsejando, a ese padre de familia que va a buscar tu bienestar, a ese pastor que es un hombre de Dios y te va a orientar y te va a conducir al propósito de Dios. No vamos a fracasar en nuestra identidad.
Número 2. Daniel, ¿cómo se construye la identidad? Bueno, número 1, por medio de lo que hablas, pero número 2, por medio de lo que reflejas, es decir, cómo actúas. Lo que los demás ven de ti. Es muy importante, iglesia, lo que reflejamos a los demás, ya que con solo mirarnos en ocasiones pueden determinar quiénes somos. No quiere decir que siempre, porque hay primeras impresiones que nos pueden llevar a equivocarnos, pero para muchas personas lo que tienen frente a sus ojos deja una huella que nadie va a poder cambiar. Una primera impresión con mucha dificultad se puede cambiar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo al respecto? Porque recordemos, aquí no estamos hablando de personas que viven en el mundo. Aquí estamos hablando de personas que tenemos la identidad de Cristo, que hemos sido, hermanos, transformados por la palabra y que el Señor es nuestro Dios. Pablo dice de nosotros, de los hijos de Dios, que somos cartas leídas, es decir, somos un libro abierto. Y qué bueno, iglesia del Señor, que siempre lo seamos, un libro abierto al que todos puedan ojear y saber qué hay ahí, que no hayan tapujos, que no hayan máscaras, que no hayan cosas escondidas, que no haya doble moral, que nuestra identidad refleje transparencia, que seamos cartas leídas. Porque Daniel nos está enseñando que por medio de lo que reflejamos, denotamos nuestra identidad. Existen muchas maneras de identificar físicamente a las personas. Por ejemplo, tatuajes, anillos, atuendos, placas, hoy en día piercing, peinados, formas de vestir. Usted ve pasar a una persona con una pantaloneta y una camiseta y unos tenis deportivos y lo ve por la Alameda. Usted dice, es deportista. ¿Por qué? Por su atuendo. Pero usted probablemente ve pasar una persona con un uniforme de policía y una placa. Usted dice, es la ley y debo respetarla porque el atuendo denota identidad. Mientras que un policía o agente de tránsito se logra identificar por su uniforme, un anillo puede denotar que un hombre o una mujer es casada o no lo es. Además, Dios por su parte ha creado su modo de identificación para los que son suyos. ¿Quiénes dicen amén? Dios se ha ideado una manera de identificar a los que son de Él. Y no estoy hablando de un carnet, no estoy hablando de una membresía física. Hablo de que somos ciudadanos del reino de los cielos. Hablo de que sobre nosotros ha sido invocado un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. El Hijo de Dios debe de ser identificado por su comportamiento, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dele ese aplauso mejor al Señor esta noche. Regresemos a Daniel capítulo 1 verso 8. Daniel, ¿cómo te comportas para tener identidad? Y Daniel propuso en su corazón, eso habla de conducta. Él tomó la decisión de ejercer un comportamiento. Y esto sí que es importante, iglesia, porque es que los comportamientos no salen de la nada. Los hábitos no llegan porque sí. Por los hábitos buenos hay que trabajar. Los que llegan de la nada son los malos vicios. Pero la identidad se construye a partir de comportamientos y de disciplina. Y Daniel propuso, es decir, él estableció que en su conducta no se iba a contaminar con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y por tanto pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Mire cuánta claridad en Daniel. No dijo, no se me obligue a comer, dijo, no se me obligue a contaminarme. Él tenía claro que consumir esos alimentos era contaminarse. Nuestra conducta son hechos, actos, las decisiones que tomamos, las actitudes que tenemos, y dentro de nuestra conducta encontramos hábitos tan personales como nuestro vestuario, las acciones diarias, la disciplina. Esto sí que es importante, hermanos. Establecer hábitos de disciplina. Y no hablo solamente de los espirituales, porque los espirituales, hermano, como hijos de Dios,
deben ser algo innato. La disciplina de la oración, la disciplina de la lectura de la palabra, de congregarnos, la meditación en la palabra del Señor, la búsqueda del reino, el ayudar al necesitado, deben ser disciplinas, hermano. La conducta debe de ser marcada, conductas de obediencia, como lo son el diezmo, la ofrenda, los votos, las primicias. Todo eso habla de disciplina, de conducta. Y eso es innato. Pero ¿qué le parece si empezamos a hablar también de disciplina en lo cotidiano, en lo diario? Tener un día a día, tener un derrotero, no levantarme a ver qué me depara el día, sino ya tener planificado qué es lo que voy a hacer. Esto también habla de identidad. Y recordemos que el Señor es muy enfático en esto cuando dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Dios no espera que nos levantemos a ver el día que trae. Dios espera que hayamos planificado nuestro día en disciplina, que planteemos objetivos, que encomendemos esos objetivos en sus manos, y de esa manera vamos a tener conductas agradables a los ojos de Dios y que nos van a llevar al éxito. Lo que vio el jefe de los eunucos en Daniel y en sus amigos, mi querido hermano, mi querido amigo, fue una decisión planificada, fue una decisión bien organizada. Y la Biblia me enseña, vamos a seguir leyendo el pasaje, dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire los resultados, hermano. Hubo una decisión de no contaminarse y casi que de manera automática viene la gracia de Dios. Hermano, cuando usted y yo tomamos decisiones por agradar al Señor, Él pone su gracia sobre nuestra vida. O al menos esto dice la palabra. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis mi cabeza. ¿Qué dijo este hombre? Muchachos, ustedes se me van a adelgazar, ustedes se me van a poner pálidos y se me van a venir encima a mí. Pero ¿qué dice Daniel? Daniel es un jovencito de convicción. Daniel es un joven que, sin importar su edad, tiene una gran claridad en quién es su Dios y en cómo agradar a Dios. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel y sus 3 amigos: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber, y luego compara nuestros rostros con los de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Es decir, vamos a hacer una prueba. Hermano, cuando alguien se la juega por Dios, tira desafíos, y en muchas ocasiones esos desafíos son amenazas para otros. Le está diciendo: juégate tu puesto, que yo estoy seguro que Dios va a sacar adelante nuestro plan. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. ¿Qué fue lo que vio este jefe de los eunucos en ellos? Lo que vio el jefe de los eunucos en Daniel y en sus 3 amigos no fue el producto de una alimentación balanceada, llena tal vez de ensaladas, ni tampoco fue el resultado de una dieta rigurosa lo que los hizo parecer superiores a los demás. Fue la conducta de obediencia a Dios. El obediente tiene gracia sobre su rostro. Usted no ha ido por la calle y le han dicho: usted es diferente, usted es distinto, en usted resplandece algo. Eso es identidad, de eso estamos hablando. Y la identidad se adquiere a partir de comportamientos. El Espíritu de Dios vino a sus vidas porque la obediencia hermosea el rostro. Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Las palabras deben ir acompañadas de hechos para generar credibilidad. En este mundo cada día las personas pierden credibilidad porque no pueden acompañar sus palabras de acciones. Actos tan sencillos como la puntualidad, la disciplina y el orden dejan entrever, hermano, quiénes somos. Que las empresas miren y digan: el Hijo de Dios, el pentecostal, es el que más temprano llega.
El que más tarde se va, el más trabajador, el que más mete el hombro, el que más se desgasta, el que tiene más sentido de pertenencia. Eso es identidad, eso es darnos a conocer. Pero no darnos a conocer para que nos exhiban, sino para que el nombre del Señor sea exaltado. Número 3, por medio de lo que piensas, y con esto ya voy terminando. Daniel, ¿cómo te puedo identificar a ti? Por medio de lo que piensas, es decir, por tus convicciones. Hay algo que va muy agarrado en lo más profundo del ser humano y son sus convicciones, en lo que cree, esos valores éticos, esos valores morales y espirituales, eso que yo tengo allí que me genera un convencimiento. Todo lo que hay en una persona que se hace inamovible. No puede haber identidad sin convicciones. Daniel y sus amigos sí que tenían claro esto de convicción, y me atrevo a decir que estaba tan arraigado que ni todo ese tiempo de adoctrinamiento les pudo arrancar su identidad. ¿Les enseñaron a hablar otra lengua? Pues hablemos otra lengua, pero yo me voy a comunicar, si es necesario, en esa lengua con mi Dios. Daniel dice que todos los días, 3 veces al día, abría las ventanas de su cuarto que daba a Jerusalén y oraba. ¿Le quitaron la oración? No. ¿Cuántos dioses había en Babilonia? Yo estaba leyendo y dice que más de 3,000 deidades. Daniel, ¿y por qué no le clamas tal vez a uno de esos 3,000? No, yo tengo uno nomás que es suficiente. Yo he conocido uno que nadie me lo arranca del corazón. Uno que es superior a esas 3,000 deidades que ustedes tienen. Hay convicciones, iglesia, que tienen que ser inamovibles. Hay una historia que habla de Acab y la viña de Nabot. Y es que un rey poderoso que se llamaba Acab vino a donde un hombre muy humilde y le dijo: véndeme tu viña porque la necesito para un huerto de legumbres. Está aquí al lado del palacio. Y Acab, hermano, un hombre con sentido de pertenencia, con identidad, dijo: guárdeme, Jehová, de yo venderte la heredad de mis padres. De eso hablamos, de identidad generacional. Nosotros hemos recibido, iglesia del Señor, una iglesia con el paso de los años que nos ha enseñado una identidad en Cristo. Esta iglesia lleva poco más de 80 años y han predicado a Jesucristo y lo han tenido arraigado en su corazón y han vivido persecuciones y grandes dificultades, pero nunca se atrevieron a moverse de los principios inamovibles. Y hoy en día nosotros, tal vez unas generaciones después, seguimos cuidando esa identidad. Tenemos esa grande responsabilidad. Hay unos adolescentes que van a tener que continuar, como lo decía al inicio, con esta generación de relevo. Pero esta identidad no es negociable. Estos principios no se venden. Estos principios no se cambian. Estos principios ni siquiera se sientan a dialogar ni a negociar, porque los hemos recibido de Dios y de los que han sufrido tal vez gran persecución. Nabot dijo: no te la vendo porque me la dieron mis padres. Y resumiéndole la historia, el no vender esa viña le costó a Nabot morir. Fue la muerte. Hermano, yo no sé si llegue el tiempo en el que nosotros tengamos que llegar a esos, no sé si extremos, porque la Biblia habla de que eso ha de suceder. Pero qué bueno que la identidad en Cristo, lo que nosotros tenemos, esté tan marcado en nuestra vida, que si tenemos que morir por esto, lo hagamos con altura, con dignidad, porque es lo nuestro. Hay mucha gente que muere por mentiras y por falsedades, y le garantizo que nosotros podemos dar nuestra vida por la verdad. Convicciones de Daniel. Es tan grande su convicción que no adora a dioses paganos, prefiere ir a fosos de leones. Dios lo usa para interpretar sueños, pero en Daniel capítulo 2 y el verso 20 al 28 nos expresa claramente que Daniel sabe quién es su Dios, porque dice: y habló Daniel nuevamente y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Este muchacho sabe quién es Dios. Luego dice: él revela lo profundo y lo escondido.
Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hay convicción. Él sabe quién es el Señor. Él sabe de quién viene el poder. Él sabe quién es el que pone los reyes, quién es el que los quita. Él conoce la soberanía de Dios y él sabe que Dios revela cosas grandes y poderosas. Daniel reconoce que Jehová no solamente es el Dios de él, sino el Dios de su familia, el Dios de sus ancestros, de sus antepasados, el Dios de los cielos, y que su adoración pertenece solo a Él. Cuando alguien tiene claro eso, es un instrumento poderoso de Dios. Ahí Daniel viene e interpreta los sueños del rey. Es usado por Dios, es exhibido en un lugar alto, y la palabra del Señor nos dice que de ahí en adelante este rey Nabucodonosor mandó a todo su pueblo, a todo su reinado, a que reconocieran al Dios de Daniel como el soberano y el todopoderoso. Y termino diciéndole esta noche que Daniel, a través de sus palabras, sus actos y sus convicciones firmes, logró que todo un reino se convirtiera a Dios. Todo Babilonia terminó convertido al Dios verdadero, y lo adoraron y lo exaltaron. Mire cómo se invierten los planes. Porque hay algo que el enemigo sigue trabajando y usando, y es que él quiere borrar nuestra identidad en Cristo. Él quiere eliminar todo lo que sea Dios en nuestra vida. Si Él puede eliminar la oración de tu vida, Él la elimina. Si Él puede eliminar el que vengas al culto, Él lo elimina. Si Él puede eliminar la comunión entre los hermanos, Él la elimina. Él se va a encargar de deteriorar todo lo que de Cristo hemos recibido. Pero cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, cuando nosotros nos esforzamos por conocer esta palabra, por entender el lugar en el que Dios nos ha puesto, la palabra del Señor dice en 1 de Pedro 2:10: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia de Dios. Esto habla de lo que Dios ha hecho. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y allá en San Juan capítulo 1 y el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que nada deteriore nuestra identidad, que este mundo no nos mueva, jóvenes, adolescentes, iglesia, a ser como ellos, a vivir como ellos. Que no nos pase lo que le pasó a Daniel, ese adoctrinamiento y toda esa forma de quererlo llevar al paganismo, alejar de Dios. Jóvenes, que nosotros estemos alerta y que sepamos que puestos en Dios somos sus hijos y de ahí nada nos mueve. Que no hay un privilegio más grande sobre la faz de la tierra que el ser llamados hijos de Dios. No negociemos ese título. Muchas personas hoy en día pueden tener grandes títulos, no sé, abogados, psicólogos, médicos, y pueden gloriarse de eso y pueden exhibirlos tal vez en la sala de su casa o en sus habitaciones. Pero hay un título, iglesia, mucho más poderoso, mucho más alto, mucho más sublime que cualquiera de esos, y es el título de ser hijos de Dios. Levante sus manos, por favor, y vamos a hablar con el Señor por un momento esta noche. ¿Qué le parece si a través de lo que somos, de nuestra identidad, empezamos a ganar los que están a nuestro alrededor? ¿Qué le parece si con nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras convicciones, nuestros hechos, empezamos a impactar al compañero del colegio, de la universidad, de la cuadra, al esposo, a la esposa? ¿Qué tal si empiezan a haber grandes cambios en nuestra vida? Si dejan de mirarnos por un momento a nosotros y empiezan a mirar a Jesús. Yo le garantizo que grandes cosas suceden. Hablemos con Dios en esta noche. Y que nada deteriore nuestra identidad, que con honor y con altura podamos decir: yo soy un hijo de Dios, yo he conocido al Dios verdadero, yo tengo su nombre y nada ni nadie me mueve de ahí. Señor Jesús de Nazaret,
Amado Dios, en esta noche agradecemos por tu presencia en este lugar, por tu palabra, Dios mío. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a guardar esta palabra, a comprender, Señor, el lugar en el que tú nos has puesto, a entender la altura, Señor, a comprender el verdadero valor que tenemos en Cristo, esta identidad, Señor. Somos hijos de Dios, somos hijos tuyos, Señor. Tú nos has hecho, tú nos has concedido ese honor. Que nada ni nadie deteriore nuestra relación, nuestra comunión. Que el mundo con sus corrientes no venga a modificar, Señor, lo que somos en ti.